En esta sección vamos a ver la notación de sumas o sumatorias para realizar la evaluación de distintas observaciones que nosotros podemos hacer en una medición. Por ejemplo, si nosotros vamos a sacar el promedio de una cierta observación en un conjunto de datos, por ejemplo, que quisiéramos sacar el promedio de las estaturas de un grupo de personas, pues nosotros tenemos que hacer la sumatoria de muchas observaciones. Entonces prácticamente aquí lo que estamos haciendo es evaluando estos valores y tomando todos los valores que estamos contemplando en nuestra muestra o en nuestra población. Entonces aquí tenemos lo siguiente, la notación consiste en lo siguiente. Tenemos que la letra mayúscula griega sigma, se pronuncia sigma, corresponde en inglés o en español a la letra S y se establece para lo que se conoce como la suma de. Esa es la forma en la que se lee. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver algunos ejemplos para esto. La sumatoria nosotros tenemos que consiste en estos elementos. Podemos tener un índice, aquí podemos ponerle i igual a 0 y vamos a terminar por ejemplo aquí en 4. Si nosotros ponemos aquí la letra i, lo que va a ir metiéndose a la notación de sumatoria va a ser el índice inferior en esta i que tenemos aquí. Al momento de hacer la expansión de la suma vamos a ir metiendo este primer elemento. La sumatoria nos viene diciendo, ya que metimos el primer elemento, vamos a ir separando esto con un signo más y vamos a seguir con el siguiente entero. Esto solamente aplica para números enteros, no aplica para números racionales o números irracionales. Entonces vamos a comenzar después con el número 1. Después seguimos con el número 2. Recuerden que estamos sustituyendo estos valores aquí en esta i. Y después vamos a continuar 3 y luego 4. Este número que está aquí arriba nos está diciendo hasta dónde vamos a terminar con nuestra secuencia. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que vamos a hacer la suma de todos estos elementos que estamos viendo aquí. Si este número aquí arriba hubiera terminado en 40, entonces aquí hubiera seguido hasta terminar al número 40. Eso es la secuencia en números enteros. Entonces aquí el resultado, como lo podemos ver, es muy sencillo, pues es 10. Esa es la sumatoria que nos está indicando esta expresión que tenemos aquí. Otra forma también que vamos a trabajar es más interesante cuando nosotros tenemos un conjunto de datos. Cuando tenemos un conjunto de datos, ahora sí ya no tenemos un orden definido. Ahora, por ejemplo, si tenemos la sumatoria de un observable x y desde i igual a 0 hasta, por ejemplo, vamos a ponerle 6. Entonces ahora lo que vamos a ir metiendo aquí va a ser el valor de i. Entonces va a ser x0 más, seguimos con el siguiente entero, x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6. Entonces, si se fijan, terminamos hasta 6 valores. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo la sumatoria de 6 datos que me interesan. Estas x que tenemos aquí, incluyendo el 0, pues ya serían 7. Nos está diciendo cuántas variables voy a medir. Estas x pueden representar valores que yo ya tenía en una tabla. Entonces esto nos va a decir ya mediciones que yo ya hice y voy a extraer esto de forma en mi sistema. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle valores y vamos a ver distintos ejemplos para poder manipular este tipo de bases de datos. Esto, recuerden, ya se hace en base a una encuesta que se hizo, una medición o colectar bases de datos de ciertas variables. Recuerden, esto puede ser por mediciones que se hicieron de un proceso industrial, por ejemplo, una recaudación de valores que se tiene de ventas en una empresa, el número de eventos que se registran en un día, el número de bacterias, número de enfermos por alguna enfermedad. Entonces todo esto tiene que ver con colección de bases de datos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver algunos ejemplos. Entonces en este ejemplo tenemos lo siguiente, dice, dados los siguientes valores para x y y, aquí fíjense que tenemos esta tabla en donde nos va diciendo estos valores que corresponden, digamos, a dos grupos o a dos ventas de tiendas o a las acciones de una empresa o a dos observables que se tienen. Entonces aquí tenemos estos valores que corresponden a dos especies diferentes, a dos clasificaciones que ya hicimos. Entonces nos pide determinar las siguientes sumas. Lo que vamos a hacer ahora entonces es que vamos a hacer la expansión
como les había mencionado en la sección anterior. Aquí nuestra sumatoria empieza desde 1 y va a determinar hasta 10 porque pues son 10 elementos. También se pueden hacer elementos. Si por ejemplo aquí yo pudiera poner desde i igual a 4 y detener la suma hasta 6, entonces yo me enfocaría por ejemplo en la sumatoria de estos elementos x. Entonces yo me enfocaría en esto solamente. Bueno, vamos a tomar en cuenta toda mi información disponible y vamos a hacer la expansión desde luego. Entonces comenzamos con x1 más x2 más x3 más x4 más x5 más x6. Recuerden aquí que la sumatoria tiene que incluir todos los números que tenemos entre nuestros elementos de forma entera. No podemos brincarnos ningún elemento y tenemos lo siguiente. Entonces tenemos aquí nuestros 10 elementos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir y vamos a ir metiendo estos valores. Entonces esta i va a ser cada índice que tenemos aquí. Tenemos i x1, x2, x3, etc. Entonces aquí vamos a ir sustituyendo ese valor. x1 en este caso pues vale 12, entonces vamos a ir sustituyendo aquí 12, el siguiente valor va a ser 55, el siguiente va a ser menos 8, más 1, más 0, menos 22, más 4, más 6, más 2, menos 33. Entonces se fijan aquí lo único que estoy haciendo es que estoy metiendo toda la información que vemos aquí en la tabla. Entonces vamos a meter eso a un programa de calculadora y vamos a obtener el siguiente valor. Aquí ya podemos ver que metí todos los valores a esta calculadora. Esta es la calculadora también de Desmos, es gratis para cualquier sistema operativo. Pueden utilizar la versión web en su computadora. También pueden utilizar la versión para la tablet, para cualquier sistema operativo. Funciona para iOS o para Android, es gratis. Entonces metemos esto y simplemente el resultado pues aquí ya nos da 17. Este ya sería el resultado final para este primer ejemplo. Vamos a ver una forma un poco más sencilla que involucra hojas de cálculo. Vamos a utilizar el programa que viene precargado en su correo de Gmail, que es la herramienta de Sheets. También se puede hacer con otro programa de hoja de cálculo, por ejemplo Excel, pero vamos a utilizar el programa gratuito que no requiere la licencia de Office. Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio ahora con la información en una hoja de cálculo. Ahora estoy utilizando el programa ya de Google Sheets. Esto recuerden que viene precargado en su correo, o les vuelvo a repetir, pueden instalarlo de forma gratuita en su teléfono o en su tablet, para cualquier sistema operativo. Entonces lo que tenemos aquí es que ya ingresé las dos tablas que tenemos aquí. Acá arriba le puse el marcador X y el marcador Y para la tabla que tenemos acá en la derecha, para esta tabla que tenemos en esta parte de acá, para lo que ya tenemos aquí ubicado para mis datos. Entonces lo único que hay que hacer es hacer la operación correspondiente. En este caso aquí voy a seleccionar una celda que esté en la parte inferior y se fijan aquí abajo me dice que ingrese la fórmula. Aquí entonces pues vamos a poder hacer nuestros datos. Aquí por ejemplo va a poner igual y vamos a ponerle sum. Si se fijan aquí ya el sistema me lo va a registrar como la suma de algo. Esa es la sintaxis para hacer sumatorias. Entonces aquí como nada más estamos ingresando nuestros valores, vamos a seleccionar el primer valor como estamos haciendo la sumatoria de X. Y voy a tomar este círculo en la parte inferior derecha de esta celda que está aquí en verde. Si se fijan aquí voy a seleccionar esto y lo voy a arrastrar hacia abajo. En Excel es exactamente igual. Entonces ya tenemos aquí el programa, me dice que voy a hacer la suma desde la celda A2, que es donde está el 12, y voy a terminar hasta la suma de la celda A11, que es donde está el menos 33. Entonces aquí lo único que hay que hacer es darle enter y ya me va a dar la sumatoria que acabamos de hacer. En este caso, como podemos ver, pues es exactamente la misma que hicimos con el procedimiento elemento por elemento. Entonces es la forma en la que vamos a hacer este. Vamos a hacer ahora el segundo ejemplo que involucra la variable y. Ahora en este segundo ejemplo vamos a ver la secuencia donde nos pide la sumatoria para el segundo grupo, todas mis variables y. Entonces exactamente lo mismo, vamos a tener y1 más y2 más y3 más y4 más y5
y6 más y7 más y8 más y9 más y10. Entonces pudiéramos hacerlo de la forma convencional, metiendo todo esto a la calculadora. Se puede hacer si ustedes no quieren utilizar un programa de hojas de cálculo como lo estamos haciendo aquí. Aquí a la izquierda se puede hacer de la misma forma. Entonces se puede hacer de forma individual, podemos meter todo esto en una calculadora, o se puede hacer simplemente con seleccionar. Entonces aquí, a diferencia del ejercicio anterior, recuerden que solamente estoy trabajando con la variable y ahora lo que voy a hacer es que voy a ingresar aquí la fórmula que me interesa. Entonces aquí vamos a darle igual, nuevamente aquí vamos a poner la palabra sum, que es de sumatoria. Vamos a seleccionar esto y ahora vamos a seleccionar los datos de mi columna correspondiente a la Y. Si se fijan, ya estamos aquí en B2 y vamos a arrastrar hasta completar todos mis datos que me están pidiendo, los 10 datos en este caso. Le vamos a dar enter y aquí el resultado, sin necesidad de hacer todas las manipulaciones, nos queda que es igual a 49. Entonces ya tenemos nuestro resultado. Sería ya la forma para hacer este tipo de ejercicios utilizando la hoja de cálculo. Aquí nada más hay que tener cuidado que nuestra base de datos estén bien copiadas en nuestra hoja de cálculo. O sea, todo esto que tenemos acá tiene que tener exactamente la misma forma. Si nos equivocamos en algún valor, nuestra sumatoria va a ser muy diferente al resultado que debería de dar. Entonces, esa es la forma en la que vamos a hacer este segundo ejemplo. Vamos a ver un tercer caso. En este tercer caso, lo que podemos ver aquí es que ya nos está haciendo combinaciones de nuestros parámetros X y el parámetro Y. En este caso, este tipo de sumatoria se puede partir en dos sumatorias. Esto lo podemos escribir de la siguiente forma. Lo podemos poner como la sumatoria desde y igual a 1 hasta 10 de xy. Y a esto le vamos a restar la sumatoria desde y igual a 1 hasta 10 de y. Si se fijan, lo podemos partir en dos sumatorias. Entonces vamos a tener el resultado de esta sumatoria y después le vamos a restar el resultado de esta segunda sumatoria. Nuevamente, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ingresar la fórmula. Aquí podemos meter ya nuestros valores. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Entonces va a ser igual a la sumatoria. Vamos a poner lo siguiente, sumatoria, que ya me completa. Y seleccionamos, como habíamos visto en la sección anterior, esto me da 17. Después lo que le voy a hacer es que voy a calcular de la misma forma la segunda columna. Entonces nuevamente aquí vamos a tener igual. Esto se puede hacer también con algunos atajos, pero bueno, lo voy a hacer de forma ya explícita, la sumatoria. Y vamos a meter los valores, arrastramos y ya tenemos la segunda sumatoria. Tenemos 49, que es lo que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces esto va a ser igual a 17 menos 49. Entonces el menos, recuerden que viene por la fórmula que nos define el problema. Entonces ya nada más es cuestión de hacer nuestra operación. La podemos hacer en la calculadora o la podemos hacer directamente aquí en Excel. Entonces aquí vamos a hacerlo en Excel. Entonces esto es igual a 17. Voy a seleccionar esta celda y después voy a restar. Aquí vamos a seleccionar este símbolo. Vamos a ponerlo aquí menos esta otra celda, que es el 49, y el resultado ya para esta operación es menos 32. Eso es lo que nosotros tenemos. Se puede hacer ya después en una calculadora o como guste. Entonces, si nosotros tenemos las herramientas para hacerlo con hoja de cálculo, lo podemos hacer de esta forma. Se puede separar, recuerden, y hacer primero una sumatoria de forma individual y después proceder con la otra. Esto se puede cuando tenemos nuestros datos acomodados en mi sumatoria de esta manera. Ahora vamos a ver un cuarto ejemplo ya para concluir esta sección. Por último, tenemos este ejemplo en donde tenemos nuevamente dos variables, mi variable x y mi variable y, separado de esta forma. Nuevamente, como habíamos hecho en el caso anterior, se puede separar en dos sumatorias. Lo podemos escribir como la sumatoria desde y igual a 1 hasta 10 de y menos la sumatoria de y de igual a 1 hasta 10 de xy dividido entre 5. Este 5 que tenemos aquí va a ser común a todos mis elementos que yo meta aquí en la X. Entonces, como va a ser común, se puede factorizar.
Entonces esto se puede hacer de esta forma. Tenemos aquí la primera sumatoria desde i igual a 1 hasta 10, que ya tenemos estos resultados de aquí, menos la sumatoria desde i igual a 1 hasta 10 de xy, todo esto dividido entre 5, o lo que es lo mismo multiplicado por un quinto. Entonces ya tenemos estos resultados y lo único que tenemos que hacer es remitirnos a nuestra tabla que ya calculamos aquí. Recuerden que aquí la sumatoria de y es lo que va aquí primero. Entonces la sumatoria de todos mis datos en mi conjunto y aquí me dio 49, como podemos verlo en la parte izquierda. Luego menos la sumatoria de todos mis valores en x me dio 17. Eso es lo que estamos sustituyendo en esta parte de aquí. Pero aparte la operación me pide que lo divida entre 5. Entonces eso es lo que tenemos en este caso. Nuevamente se puede hacer en Excel, lo vamos a hacer de esta forma. Y también lo vamos a hacer en el otro programa, en una calculadora. Se puede hacer ya de la forma que ustedes gusten. Entonces aquí es nada más cuestión de meter aquí a la sintaxis de la calculadora. Esto va a ser igual a mi 49, que es esta celda de aquí. O podemos ingresar directamente el 49 como ustedes gusten. Después menos. Aquí vamos a poner el resultado anterior, menos 17. Y esto lo vamos a dividir. Aquí en Excel lo podemos poner aquí con esta nomenclatura. Aquí tenemos ya dividido entre 5. Entonces aquí esta fórmula que tenemos aquí se puede hacer de forma numérica o se puede hacer de forma con celdas. Entonces el resultado aquí, como podemos ver, es 45.6. Eso es lo que tenemos aquí en esta cuenta. Podemos hacerlo también para corroborarlo en una calculadora. Aquí ya como podemos verlo, tenemos aquí 49 y luego lo voy a restar. Tenemos aquí 17 dividido entre 5. Si se fijan, es exactamente lo mismo. Hay varias formas de hacerlo. Si ya lo estamos trabajando en un programa de hoja de cálculo como el que tenemos aquí a la izquierda de Sheets, se puede hacer de esa forma. Se puede hacer a mano, se puede hacer en hoja y papel. Pero para manipular bases de datos muy extensas, pues lo ideal es que nosotros sepamos utilizar algún programa de hoja de cálculo. Les repito, la sintaxis es muy similar en la variedad de programas que utilizamos para manipular estos datos: Excel, Sheets, etc. Hay un montón de programas. Por ejemplo, OpenOffice también es otro programa que tiene esta ventaja. Estamos utilizando esto porque no requiere licencia. Por ejemplo, si ustedes están trabajando, por ejemplo, con Excel, ahí tienen que pagar la licencia con Excel. Muchas veces en una empresa, la empresa paga por una licencia corporativa y ya no tienen que preocuparse por una licencia. Pero si están haciéndolo por su cuenta, por ejemplo ahora, pues tendrían que pagar por una licencia que resultan bastante caras. Ahora ya no venden la licencia de por vida, sino que nos dan una suscripción. Entonces cada año tendríamos que estar pagando una cuota a Microsoft para poder utilizar su programa de Office. Pero por ejemplo, muchas de las herramientas bases ya forman parte de muchos programas que ya son gratuitos. Por ejemplo, incluso aquí pues ya está incluido en el correo o en una cuenta de Gmail. Entonces aquí recuerden, podemos irnos al programa de Sheets y aquí ya podemos hacer exactamente lo mismo que se hace en un programa como el tipo Excel. También está otra alternativa que se llama OpenOffice. También lo pueden buscar y lo pueden descargar. Ese tampoco necesita ningún tipo de pago, es gratuito, como dice su nombre, y pueden hacer exactamente las mismas manipulaciones. Entonces, muchos programas de hojas de cálculo comparten la misma sintaxis y algunas de las funciones también son iguales, como lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, con esto concluimos estos primeros 4 ejemplos de esta notación de sumatoria.